Queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Gusto en saludarles. Es un placer poder compartir con ustedes este tiempo de enseñanza, de aprendizaje. Recuerden que estamos en esta clase formativa que le hemos denominado espiritualidad cristiana. Y bueno, estamos haciendo un breve repaso de lo que hablamos hace 3 años, ¿verdad? Y que de alguna manera representan el sustento y el fundamento de lo que es la espiritualidad. Así que voy a compartir la pantalla y saltamos ya esta primera unidad que tuvimos, ¿verdad? Que tenía que ver con las definiciones. Y creo que nos debe quedar muy claro que cuando hablamos de espiritualidad, pues no debemos hablar de una definición así tajante o una definición que nos acomode a nosotros, sino que cada uno busca su propia experiencia espiritual y en la medida en que conoce más a Jesús y conoce más la palabra de Dios, pues esa espiritualidad será sana. En la medida que alguien ejerza una espiritualidad basada en lo que le dice un pastor, un profeta, un apóstol o los modelos antiguos que se tenían, ¿no es cierto?, de espiritualidades autoritarias, impositivas, carnales, bueno. Si nosotros seguimos eso, no desarrollaremos espiritualidades sanas. Lo único que nos garantiza tener una espiritualidad correcta es el modelo de Jesús, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver ahora, y la palabra de Dios. Son como que las dos riberas que harán que nuestra espiritualidad no se desborde a tal grado de llegar a pensar que el vómito santo es la presencia del Espíritu Santo en la persona, o que la risa santa, o que ah, este, alguien le rinda honor a algún profeta o algún apóstol o algún pastor o pastora o qué sé yo. ¿Ok? Bueno, pensando eso, quedamos en la última idea de Harold Segura que decía que espiritualidad es ser más humanos, ¿verdad? Ser más buenos. En la medida en que uno es bueno con los demás, en esa medida uno desarrolla una espiritualidad. El autor del libro de Hechos de los Apóstoles, recordando años atrás, decía que a Jesús se le recordaba porque era una persona que se la pasaba haciendo el bien. Por eso se le recordaba a Jesús, ¿viste? Por ser bueno. Así que espero que lo mismo suceda con nosotros. Muy bien. Luego, que creemos, ¿verdad?, que la espiritualidad tiene que ser un proceso de transformación. Porque si nosotros vamos a un camino de ser mejores, de ser buenos, entonces tenemos que cambiar, tenemos que transfigurarnos. Y lo que decíamos es que esta transfiguración debe entenderse como una forma, ¿verdad?, de cambiar nuestra animalidad, de actuar de manera instintiva, irracional, sin pensar las cosas, esa forma de decir, bueno, yo ya dije lo que tenía que decir, al que le gustó, y al que no, que se aguante. No, realmente no, ¿verdad? Porque uno siempre es responsable de sus palabras y nadie las dice de manera inconsciente o no sabiendo los efectos que tendrán. La espiritualidad transforma esa animalidad, ¿verdad? Impulsiva, esa impulsividad nuestra, que no tiene un sentido de pensar, de razonar, de decir, a ver, no, no, para. Yo no puedo decir esto, no puedo hacer lo otro, porque si yo lo hago, me voy a arrepentir toda la vida, o el daño que voy a causar, pues va a ser muy difícil. También la transfiguración tiene que ver con el fenómeno del egoísmo, ¿verdad? De sacar en nosotros eso que está muy arraigado, ser egoístas, solo pensar en nosotros. Fue algo que Jesús atacó profundamente en sus enseñanzas. Él incluso a los ricos que tenían riquezas y que hacían muchas riquezas, pero que no entendían que esas riquezas Dios se las daba para ayudar a los pobres o a los necesitados,
pues Dios los condena fuertemente, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes la historia del joven rico, ¿no? Que se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿qué haré yo para tener la vida eterna? Y el Señor le manda los códigos morales. Y el joven dijo, yo he cumplido todos esos códigos morales. Y después el Señor lo lanza a la praxis cristiana, ¿verdad? A la práctica realmente. Y ahí es donde fracasó este chico. Como fracasamos muchos de nosotros, ¿verdad? Que estamos muy ligados a nuestros sentidos egoístas de pertenencia, de lo que somos, y nos aferramos, ¿verdad? A un pedazo de tierra, a una cuenta de banco, a un auto 0 kilómetros, nos aferramos a tener mucha plata, ¿viste? Y mucha gente dice, es mi plata, es mi auto, es mi casa. Y entonces tomamos esta actitud del pronombre posesivo mío, ¿verdad? Del pronombre posesivo mío y dice, bueno, esto es mío, ¿verdad? Esto es mío. Y no nos damos cuenta que nada es nuestro, ¿verdad? Nada, absolutamente nada es nuestro. Todo le pertenece a Dios. Todo es de Él. Decía el salmista, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo le pertenece a Él. Pero el egoísmo está dentro de nosotros. Y también ir camino de humanización es esta transfiguración del vacío de la existencia, ¿verdad? Ese vacío que muchos tenemos, mucha gente tiene. Tal vez nosotros, gracias a Dios por conocer a Cristo, sí tenemos luchas, tenemos dudas de fe, sobre todo, ¿no es cierto? Sí, sí las tenemos, pero de alguna manera el Señor nos ayuda a salir adelante y bueno, tratamos de encontrarle el nuevo rumbo, la nueva dirección, etcétera. Pero hay personas que no, ¿verdad? Hay personas que evidentemente están vacías, tienen todo, pero en la soledad de su habitación, en el silencio de la noche, en esa voz de su conciencia, pues se dan cuenta que no tienen absolutamente nada, ¿verdad? ¿Cuánta gente no hemos visto que termina suicidándose? ¿Cuántas veces vemos gente que termina eh, sin sentido, gente famosa o gente con mucha plata y ahora lo vemos en las calles mendigando, pidiendo plata en situación deplorable? Este vacío de existencia, ¿verdad? Es muy fuerte en muchas personas, pero solamente la espiritualidad lo cambia y como dije, el modelo cristiano, quien permite que las riberas del río no se desborden, quien lo hace, pues es Jesús, ¿verdad? Él es el paradigma de plena humanidad. En la medida que conozcamos a Jesús y que yo les animo a que lo conozcamos mucho más de lo que lo conocemos, en esa medida iremos básicamente normando, ¿viste? Iremos normando pues cada uno de estas experiencias iremos llegando a este punto, ¿verdad? De la plena espiritualidad. Un segundo, por favor.
Muy bien, perdón. Entonces, esta imagen que ustedes ven acá es la imagen que muchos le hemos denominado el hijo pródigo. Creo que como varios biblistas lo señalan, es una parábola mal nombrada, ¿verdad? Por dos razones. La primera razón, hermanos, de esta famosísima parábola que aparece en el Evangelio de Lucas, la primera razón por la cual es mal nombrada, porque parece ser que la historia radica en el hijo, ¿verdad? Parece ser que el personaje principal es el hijo, porque es el hijo es el que pide la herencia, porque es el hijo el que se va a malgastar todo, porque es el hijo quien termina comiendo o anhelando comer las algarrobas de los cerdos, porque es el hijo el que vuelve, porque es el hijo al que se le hace fiesta. Sin embargo, el peso de la historia no radica en el hijo, ¿verdad? Sino en el padre. El padre realmente es el verdadero héroe de la historia. El padre es verdaderamente el personaje principal de la historia. Y por lo tanto, tendría que haberse llamado la parábola del padre bueno o del padre lleno de misericordia, porque es el padre el que soporta todo. Es el padre el que soporta que un hijo le quiera muerto, porque es el padre quien con angustia espera todos los días. Él no sabe cómo está su hijo. Es el padre que recibe sin reproche, que abraza sin condiciones, que hace fiestas sin preguntas y que acepta a su hijo sin ninguna condición. Realmente ¿cómo se llama? El personaje, el héroe de la historia no es el hijo, sino es el padre. Ahora, entonces tendría que llamarse la parábola del Padre misericordioso, el Padre bueno, el Padre compasivo. Lucas lo diría en su evangelio, ¿verdad? Sean compasivos como vuestro Padre en el cielo es compasivo. Entonces, calzaría muy bien este adjetivo de compasión. Y la otra razón por la cual esta parábola es mal nombrada es porque la historia nos dice, ¿no es cierto?, que es no un hijo, sino la parábola dice que son dos hijos, ¿verdad? Así inicia la parábola diciendo un padre tenía dos hijos. Y por lo regular siempre pensamos en el primer hijo, ¿no es cierto? Siempre. Pero y el otro nunca lo tomamos en cuenta. El otro hijo también es importante y el diálogo que se desarrolla entre el padre y el otro hijo es impresionantemente profundo, conmovedor. Hay muchos más detalles de la historia, ¿no? A ver si algún día puedo charlar un poco más sobre la parábola del hijo pródigo, de los dos hijos, porque realmente tendría que llamarse así, ¿no? La parábola de los dos hijos. Porque hasta cierto punto los dos hijos son pródigos, ¿verdad? Hasta cierto punto los dos hijos parecen estar perdidos. Entonces, es una parábola interesante que, como dije, nos confronta en esta etapa de espiritualidad, ¿verdad? Y por lo tanto, pues Jesús sigue siendo este modelo, este paradigma importante de plena autonomía. Un segundito, por favor. Y, y esta idea, ¿verdad? De Jesús, un segundo.
Muy bien. Pues ya una vez que hemos hablado de que Jesús sí o sí tendríamos que conocerlo, pasamos a este otro tópico que no nos debemos olvidarnos, ¿verdad? Que tiene que ver con esta búsqueda de Dios desde, desde dos ángulos, ¿verdad? O desde dos posiciones. Buscar a Dios lo podemos buscar desde las cumbres de nuestras virtudes o desde el fondo de nuestra alma donde se albergan nuestros más profundos conflictos, ¿verdad? Y entonces en este tema analizábamos lo importante que es el hecho de dónde nos paramos. Eh, y vimos una parábola muy interesante en el Evangelio de Lucas que tiene que ver con esto, ¿verdad? El fariseo y el publicano. Los dos subieron al templo a orar. El fariseo, ¿verdad? Habla con Dios desde las virtudes de su comportamiento, desde estas credenciales que él presenta ante Dios y le dijo, mira, te doy gracias porque no soy como este publicano, ¿verdad? Yo oro, diezmo, ayuno, vengo al templo, etcétera. Y en contraste, tenemos al publicano que dice que ni siquiera quería alzar los ojos al cielo, golpeándose el pecho, decía, sé propicio a mí, Señor, que soy pecador. Y la parábola termina diciendo de Jesús, de los dos, el que salió justificado o bajó justificado fue el publicano. Así que muchos cristianos seguimos teniendo o seguimos queriendo tener esta relación con Dios a partir, ¿verdad? A partir de nuestras credenciales, a partir de nuestras obras. Pero como Jesús le dijo a los fariseos, ¿verdad? Ustedes lavan los platos para que por fuera se vean lindos, pero por dentro están sucios. Ah, por dentro están sucios. Entonces, puede ser que un plato en la superficie se vea linda, pero en el fondo está sucio. Y lo mismo le pasaba, ¿verdad? O nos pasa a los cristianos que a veces presumimos de ser correctos, de ser bien portados, de ser bien hablados, de ser am, eh, eh, cristianos casi modelos, pero por dentro estamos sucios, ¿verdad? Juzgamos, hablamos mal, criticamos, señalamos, condenamos, un montón de actitudes que terminan siendo contrarias a la fe. Y de eso se trata eso. Y cuando vimos, hermanos, entonces de qué era este tema, dijimos que en la espiritualidad desde abajo se trata sobre todo de conseguir abrirse a las relaciones personales con Dios. Esta búsqueda de Dios, esta necesidad de Dios, como decía el salmista, como siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, por ti el alma mía. Bueno, abrirnos a las relaciones con Dios es crucial, es el punto de quiebre cuando se terminan todas las posibilidades, cuando se te acaban todos los caminos, cuando ya no hay más recetas que cumplir, se te acaba todo, ¿viste? Y terminas en un callejón sin salida. Allí es donde la culpa se hace presente, la vergüenza te aplasta y te sientes sin rumbo, sin dirección, te convertís en alguien que sonreís, ¿viste? Pero a veces no sabes ni por qué sonreír, solamente querés sonreír como para no sentir el peso que esto tiene, ¿no es cierto? Y, y bueno, es en ese punto, ¿verdad?, donde la auténtica oración que brota de las profundidades de nuestras miserias hace contacto con la divinidad. Cuando nos sentimos cansados, cuando decimos, Señor, no puedo más, estoy aquí, no puedo decir otra cosa, así que te necesito, ¿verdad? Te necesito, me siento tan sucio, tan culpable, me siento tan diferente, me siento tan sin sentido, ¿no es cierto? Y que a veces el hecho de portarnos bien no alcanza, o el hecho de aparentar, que a veces es un gran problema en la vida, principalmente en la práctica cristiana. Muchos cristianos que
terminan aparentando ser cristianos, pero en el fondo no lo sienten, no lo viven, no lo comprenden, ¿verdad? Y eso los lleva a decisiones terribles. Así que la propuesta en espiritualidad es la humildad. Y como vimos en clase, ¿verdad? Que cuando la espiritualidad es de abajo, desde ese punto de contacto de nuestras miserias, siempre preferiremos la humildad, aunque no sepamos, aunque nos resulte un tanto incómoda. ¿Por qué? Porque a veces la humildad la hemos confundido con falsa modestia, ¿verdad? Entonces decimos, alguien que tiene una modestia o una falsa modestia, la comparamos con alguien que es humilde, ¿no es cierto? Incluso decimos, mira, yo vivo, mi casa es humilde porque en comparación a una mansión, pues no tengo tantos lujos. Entonces, es humilde en ese sentido, ¿no es cierto? Donde las cosas parece ser que el valor es menor a otras que en comparación son mucho más caras. O mi ropa, ¿verdad? Es que yo visto humildemente porque no es de marca mi ropa. No se trata esta humildad que sinceramente a veces es una falsa modestia. Porque a veces cuando uno va a la casa de la gente que te dice, ay, mi humilde casa, pues ni era tan humilde ni, ni nada por el estilo, ¿verdad? Yo siempre digo, ya quisiera yo tener esta casa tan humilde. Bueno, ¿qué dijimos que era humildad? Bueno, viene de la palabra latina humilitas, que tiene que ver con una derivación de humus, que significa tierra, ¿verdad? Tierra, esa tierra que nosotros pisamos, esa tierra que cuando llueve se hace barro, se hace lodo. Bueno, la humildad en clave de espiritualidad, alumnos queridos, es reconciliarnos con nuestra terrenalidad, es reconciliarnos con nuestra fragilidad. Mire, quien no se reconcilia con su humanidad pecadora, porque eso es lo que somos, tenemos una humanidad que está bajo la condenación del pecado. Por más de que el Señor Jesucristo haya venido a nuestra vida, pues todavía no somos perfectos. La perfección de la vida, de la carne, del cuerpo, pues será hasta la venida de Jesucristo. Por lo tanto, nosotros seguimos batallando con esta carne de pecado, ¿verdad? Entonces, quien no se reconcilie con eso y lo acepte, que tiene esta fragilidad, entrará en una tensión muy fuerte, muy fuerte. ¿Por qué? Porque quien no está reconciliado con su terrenalidad, cuando su carnalidad cometa algo, sea de manera consciente o inconsciente, quien no esté reconciliado con su terrenalidad, pues la culpa lo va a matar, ¿verdad? Lo va a matar. ¿Y saben qué hace la culpa? Lo peor de la culpa no es sentir culpa, lo peor de la culpa es que nos aleja de Dios. Ese es el tema, ¿verdad? ¿Qué es lo peor que nos aleja de Dios? La culpa, la vergüenza, ¿no? Dios no me va a perdonar, Dios me va a castigar, Dios ya no me va a ver de la misma manera, Dios está súper molesto conmigo, Dios y Dios y Dios, ¿verdad? Eso hace la culpa. Entonces, quien no está conectado y decir, Señor, me siento avergonzado por lo que hice, ¿verdad? Reconozco que es parte de mi naturaleza, quiero aprender, necesito aprender, me acojo a tu misericordia y a tu benevolencia. Entonces, esa tensión disminuye, ¿verdad? Quien no se reconcilia con lo que es, con sus deseos, sus impulsos, y no va trabajando constantemente en someter esos deseos, esos impulsos, insisto, va a entrar en un estiramiento de una gomita o de una liga que llegará un momento en donde se va a romper. Por eso vemos a muchos cristianos que terminan rompiendo relaciones con Dios, con la gente, con todo mundo, pues por la culpa que hay, ¿no es cierto? Y terminan alejándose de Dios, de la iglesia, etcétera, etcétera. Y eso es porque no están reconciliados o han reconocido que es nuestra humanidad, ¿verdad? Que yo puedo ser bueno en muchas áreas de la vida, ¿no? Que yo puedo decir que hay áreas de la vida donde yo no hago mal, ¿me explico? Hay áreas de la vida en donde yo, pongo un ejemplo, ¿verdad?
no cometo adulterio, no tengo otra mujer, otra esposa, un amante. No la tengo. Gracias a Dios, tengo mi esposa y ni me cruza por la cabeza, sinceramente, ni me cruza por la cabeza tener una amante o engañar a mi esposa o cometer adulterio. No me cruza. Entonces, en esa área, yo me siento pleno, me siento feliz. Uno nunca tiene que bajar la guardia, evidentemente, pero en estos momentos ni he tenido ni nada, no tengo de qué avergonzarme, no tengo ninguna culpa, gracias a Dios. Entonces, en esa área de mi vida, estoy muy tranquilo. Esto no sucede en muchos otros hombres o mujeres, ¿verdad? Que están batallando en esa área de su vida y que ya no saben qué hacer, ya se sienten que los van a descubrir, que la esposa va a saber que tiene un amante, se va a armar un problemón con la iglesia, con la familia, con los hijos, entonces está en una tensión terrible, ¿no? Y que tiene que trabajar en eso. El hecho de aceptar nuestra terrenalidad no significa, ¿verdad?, que tengamos que justificar nuestros malos actos. No, cada uno tiene que pagar las consecuencias de sus actos. Pero lo que digo es que en la medida en que nosotros aceptemos que hay áreas de nuestra vida que necesitan trabajarse, en esa medida ¿cómo se llama? El camino de recuperación, el camino de volver a encontrar a Dios es mucho más fácil. Me explico. Pero tal vez tengo áreas de mi vida en donde estoy batallando, ¿no? Que tal vez usted ni siquiera se preocupa, ¿verdad? Pero yo sí estoy batallando. Entonces yo tengo clara conciencia de qué es lo que necesito reconciliarme, trabajar. Si tengo que pagar las consecuencias, no debo culpar a nadie, ¿verdad? No debo culpar a nadie bajo ninguna circunstancia, pues tengo que trabajar. Pero el hecho de que yo acepte mi terrenalidad me hace mucho más fácil de volver a encontrar el camino a Dios, ¿no? Y eso hace que no me pierda, ¿verdad? Bueno, eso es reconciliación, reconciliarse con el lastre de lo terrenal, con el mundo de nuestros impulsos, en lo negativo que hay en nosotros, es aceptar nuestra propia verdad. Estos somos, ¿verdad? Estos somos. De esto se trata la vida. Así que la humildad designa nuestra conducta ante Dios y las decisiones que tomamos con Dios. Vuelvo a repetir, hay un montón de gente que al no aceptar esto le cuesta trabajo volver a encontrar el camino a casa. Le cuesta mucho trabajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la culpa es muy grande y entonces se vuelve es una pared a veces infranqueable que no se puede pasar. Por eso la humildad designa nuestra conducta ante Dios y es virtud religiosa. Forma parte de nuestra piedad, de nuestra espiritualidad, de nuestro contentamiento, de nuestra observación, de nuestra reflexión. Es en todas las religiones criterio de auténtica espiritualidad. Todos hablamos de ser humildes, ¿verdad? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesús reconocía su propia humanidad porque él también fue tentado en todo, dijo la carta a los hebreos. Tentado en todo, imagínese. Cualquier impulso que usted se imagine. Puede ser un pecado de glotonería, que a lo mejor el Señor estuvo tentado a comer un montón, que eso fue lo que hizo Satanás cuando el Señor estuvo en el desierto, haz que estas piedras se conviertan en pan. También estuvo tentado a tener también pensamientos lujuriosos o lidivinosos. Estuvo tentado. El Señor estuvo tentado en todo. La diferencia entre Él y nosotros es que Él no sucumbió a esto. Pero aún eso, fíjense, Jesús siempre necesitaba estar en comunión con su Padre, siempre. Entonces, siempre hemos aprendido eso. Por eso ese lugar profundo donde puedo encontrarme con el verdadero Dios y donde pueden comenzar a oírse los gemidos de la verdadera oración, en donde uno reconoce si alguien está cometiendo un delito de adulterio y el Espíritu Santo está trabajando en él o en ella, tiene que clamar a Dios y tiene que encarar la verdad, tiene que decirle a su esposo, a su esposa, ¿no es cierto? Tiene que enfrentar, tiene que
afrontar las consecuencias, cualesquiera que éstas sea, sin culpar a nadie, ¿no es cierto? Pero eso va a hacer que el camino a casa, el camino de la reconciliación, no sé los efectos, ¿verdad? Pero el camino de la reconciliación con Dios sea mucho más seguro. El Señor no dice que nadie quiere que se pierda. No quiero la muerte del que muere, dice Jehová. ¿Verdad? Así que la humildad es fundamental. Bueno, como dije, esta es la parábola del fariseo. Jesús enseña que no quiere una espiritualidad de arriba, sino de abajo, porque en esta espiritualidad es cuando los hombres podemos abrir nuestro corazón a Dios. Cuando sentimos, hemos pecado en esto, ¿verdad? Soy alguien que juzga fácilmente, soy alguien que señala fácilmente, soy alguien que tiene un carácter muy explosivo. Bueno, allí es donde uno tiene que empezar a tener este contacto con Dios y sentir el peso de nuestra culpa, sentir el peso de nuestro lastre de humanidad para que podamos abrirnos a Dios. De otra manera, siempre nos justificaremos, ¿no es cierto? Que ese es el grave problema de la espiritualidad y ese es el grave problema de muchos cristianos. Terminamos justificándonos, ¿verdad? Y eso es lo que menos queremos. Así que el corazón contrito y roto es un corazón abierto. Cuando al final del día nos damos cuenta que lo que estamos haciendo no está bien y nos sentimos súper mal, bueno, allí nos rompemos. Así que el publicano en esta parábola reconoce sus pecados. Y mire que eran varios, pero los publicanos eran muy mandados con el tema de la plata. Y deje el tema de la plata, o sea, el problema es que era que extorsionaban al más pobre, ¿no? O sea, no hay peor cosa que aprovecharse de alguien que vive en pobreza. Así que reconoce sus pecados, es perfectamente consciente de que no puede poner en orden todo el desorden causado porque algo interesante de esto, hermanos, es que no sabemos si después de la parábola el publicano dejó de ser publicano. No lo sabemos. Solo dijo que bajó justificado. Son de esos finales abiertos en donde no sabemos si el publicano tomó conciencia o no. La parábola no va indicando en ese sentido. ¿Verdad? Probablemente sí, dejó de ser publicano, no sé, pudo haber tenido un trabajo mucho más honesto, entre comillas, o pudo haber sido un publicano más justo, ¿verdad? No lo sabemos. Lo importante es saber que él tomó conciencia de que algo tenía que suceder, ¿verdad? Fue el clic que le hizo. Por eso se golpea el pecho de manera contrita mientras en su dolor, en su perplejidad, en esa conciencia, en ese redargüimiento, ¿verdad? Que tenemos cuando sabemos que hemos hecho algo malo nos acogemos a la misericordia de Dios. Así que el comportamiento de un pecador así es lo que le va a justificar ante Dios. Vuelvo a repetir, la justificación de Dios no fue condicionada. ¿Se dan cuenta? O sea, Dios no respondió la oración diciéndole al publicano, está bien, tranqui, no pasa nada, ya te escuché. Bueno, te voy a justificar, pero necesito que dejes de ser publicano, ¿verdad? Necesito que seas pastor o necesito que hagas panes y los vendas, seas mejor un panadero o un herrero o un carpintero, ¿no? Que tengas un trabajo mucho más honorable, diríamos, y entonces, si vos cumplís esa condición, yo te justifico. La parábola no lo insinúa bajo ninguna circunstancia, ¿no es cierto? Lo que sí insinuó la parábola es que el publicano salió justificado. ¿Quién lo justificó? ¿El mismo? Por supuesto que no. ¿El fariseo? Mucho menos. Pues entonces se entiende claramente que Dios fue quien lo justificó. Pero vuelvo a repetir, sin condición alguna. Esto es algo, hermanos, que nosotros seguimos escandalizándonos de Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros siempre hemos sido educados aunque ante una acción hay una reacción, ante un acto hay una consecuencia. Pero en el quehacer de Dios no siempre esta fórmula funciona, ¿no es cierto? No siempre esta fórmula funciona.
A veces uno tendría que decirle, Dios, pero vos tendrías que castigar a este sí o sí, ¿no? ¿Por qué creen que se enojó Jonás con Dios? Porque Jonás se puso chinchudo y le dijo, yo ya sabía que vos los ibas a perdonar. Es un pueblo malo, es un pueblo cruel los de Nínive, ¿no? Merecían todo el castigo divino. Pero vos, como sos un Dios compasivo, clemente y misericordioso, tendrías que haberlo hecho, pero no lo hiciste. Nosotros somos de esos, ¿verdad? Decir, bueno, vos hiciste eso, hay que castigarte. Y bueno, sucede mucho en nuestras iglesias en estos procesos de disciplina, ¿no es cierto? En donde muchos, cuando alguien comete algo, ¿verdad? Hay líderes o consagrados que sacan la pistola y empiezan a disparar a quemarropa. Eh, Tendríamos que aprender un poco más de Jesús, ¿no es cierto? Porque, vuelvo a repetir, uno se queda perplejo y dice, pero para un poco. El publicano no era, es decir, el publicano, su pecado no era una mentirita, ¿viste? Como muchos de nosotros a veces decimos, una mentirita, o una mirada, no sé, a un hombre o a una mujer que no tenía que ser, diríamos. Perdónenme las comparativas, ¿no es cierto? Este, no, qué sé yo, no pagó el colectivo, ¿verdad? Se hizo y no pagó el colectivo y bueno. O sea, cosas que no tendrían que suceder en un cristiano, que no tendrían que darse en un cristiano. Pero si las comparamos en las acciones del publicano, obvio, hermanos, que hay un abismo de diferencia. O sea, el publicano realmente era sumamente complicado, hermano, sumamente complicado. Por eso Saqueo termina siendo tan traicionado o tan metido en su culpa que termina diciendo, mira, yo voy a regresar todo lo que he robado, ¿no? Eran chorros con licencia. Entonces uno se queda perplejo y dice, a ver, Dios, mínimo ponerle una condición, ¿verdad? Mínimo, qué sé yo, que vaya a la iglesia, mínimo que devuelva la plata, mínimo que se bautice, mínimo, no sé, algo, Señor. Pues no. Ahora, no, tal vez mi interpretación no calce con su forma de pensar, algunos de ustedes, ¿no es cierto? Pero reflexionenlo un poco, no lo piensen solo en mí. Y bajo este justificado, vuelvo a repetir, ¿quién lo justificó? ¿Qué condición le puso? Pues ninguno. Pablo diría en sus cartas, ¿verdad? En la carta a los... Ay, Gálatas puede ser. Donde Pablo decía, eh, porque somos salvos por medio de la fe, que es don de Dios, y no por las obras. O sea, somos salvos por gratuidad. Donde Dios tampoco nos ha puesto condiciones. Ya las condiciones nos las ponemos nosotros, ¿verdad? Porque anhelamos obedecer a Dios, pero Él para su salvación no nos pone ninguna condición. Así que es interesante, alumnos queridos, reconocer esto, replantearnos nuestras formas de acercarnos a Dios, de conocerlo, de vivirlo, de experimentarlo. ¿Ok? Bueno, eh, luego pasamos a esto, hermanos, que era la espiritualidad de los padres del desierto, donde aprendimos a través de estos apotecmas o de estos pequeños consejos o historietitas lo que era vivir de manera diferente, ¿verdad? Y Bonhoeffer dijo, en este lugar, es decir, en el monaquismo, los inicios de lo que después sería los monjes y todo esto que conocemos de la Iglesia Católica Romana, bueno, en ese lugar, en la periferia de la iglesia, es decir, en los desiertos, se mantuvo la idea de que la gracia es cara. Y por supuesto que sí. Hoy desafortunadamente hemos dejado de vivir en los desiertos y hemos vuelto a las ciudades, donde están los escaparates, donde están los tableros luminosos, donde están los shoppings, donde está la algarabía, donde está la fiesta, donde está el ruido, el baile, el placer desenfrenado, ¿verdad? Y hemos mezclado lo que se vive en las ciudades con
aspectos religiosos, ¿verdad? Y entonces hoy tenemos un sinfín de movimientos pseudo cristianos, pseudo evangélicos, que terminan siendo, ¿verdad? Una combinación, una mixtura de religión y de mundanalidad. Entonces, ahí nos complica muchísimo. Pero hoy creo que debemos recordar que la gracia es cara porque la gracia implica seguimiento. Jesús fue muy directo con sus discípulos, ¿verdad? Y les dijo, miren, no es fácil seguirme, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús dijo una vez, yo no he venido para traer paz a la tierra, he venido para traer espada, para que el padre se pelee con el hijo con el padre, el esposo con la esposa con el esposo, la suegra con la nuera con la suegra, el hermano contra el hermano, ¿verdad? Yo no he venido a traer paz. En otra ocasión, un discípulo que no sabemos su nombre le dijo, Señor, quiero seguirte. Y Jesús le dijo, sígueme. Dice, pero primero déjame ir a enterrar a mi padre. Y Jesús le dijo, no, no, no. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Necesitas saber lo que es la renuncia. En otro momento los discípulos le dijeron al Señor, Señor, nosotros hemos dejado todo, ¿verdad? Y más o menos Pedro, Andrés, Santiago, Jacobo, más o menos tenían plata. Mateo ni se diga, ¿verdad? Mateo tenía un montón de plata. Pedro, Santiago, Andrés, Jacobo, pues tenían barquitos o tenían lanchas, así que eran empresarios, ¿no? Pequeños, pequeños empresarios, pero eran empresarios. Y una vez le dijeron al Señor, Señor, hemos dejado todo, ¿viste? Casa, familia, te hemos seguido. Y Jesús le dijo, está bueno, qué bueno. Y el Señor le dijo, solo quiero que sepan algo, nadie que haya dejado casa, padre, madre, hermanos, hogar, tierra, bienes, posesiones, no va a recibir mucho más, 100 veces más en el reino de Dios. Entonces, seguir a Jesús, hermanos, implica un seguimiento donde hay que aprender a pagar el precio. Cuando Jesús envía a los discípulos o a los 70 o 72, les da indicaciones precisas y le dice, miren, si ustedes llegan a una casa y lo reciben bien, no se muevan de otra casa, tienen que quedarse solo en esa casa, tienen que comer lo que les ofrezcan, no se pongan exquisitos, dijo el Señor, no se pongan exquisitos, ¿verdad? Y marchen después de 2 días, ¿verdad? Porque había una regla antes que si un predicador itinerante se quedaba más de 2 o 3 días en una casa, era falso profeta, ¿verdad? Era falso profeta. Entonces Jesús le dice, ahora, si llegan a una casa y lo reciben mal y no los aceptan y lo rechazan, bueno, salgan de ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies y marchen adelante. O sea, Jesús le dijo a los suyos, como nos dice a nosotros, que el seguimiento hacia Él no es fácil. Por eso Bonhoeffer dice, la gracia implica un seguimiento. Bueno, me gusta mucho este apotegma, que lo platicamos en clase. Dice, en cierta ocasión, el discípulo de un anciano notable fue tentado a la impureza. El anciano que veía su sufrimiento le dijo, ¿quieres que ruegue al Señor para que te libre de esta lucha? El discípulo le respondió, Padre, veo que estoy padeciendo mucho, pero siento también el fruto que saco de esta lucha. Por esto, pide al Señor en tus oraciones que me dé la fuerza para resistir. Y su abad le dijo, ahora veo, hijo mío, lo mucho que has adelantado y que me has superado. Amén. Evidentemente, esta historia nos da una enseñanza de espiritualidad muy interesante. ¿Por qué? Porque finalmente, cuando alguien está en un problema, lo que queremos es librarlo de ese problema. Y hacemos todo lo posible para librarlo. Y a veces queremos ayudarle a Dios y terminamos peor, ¿verdad? No ayudándole mucho a Dios.
Y una persona que vive una espiritualidad sana le va a decir al Señor, bueno, esto me está enseñando a mí, esto me está fortaleciendo, esto me está haciendo que mi fe sea más fuerte, más grande. Bueno, oren a Dios para que venza yo esta tentación. Bueno, es una apotegma muy interesante que nos da una lección muy, muy linda sobre el particular, ¿verdad? Bueno, así que los apotegmas, tomándolo siempre en su justa dimensión, ya lo platiqué hace 3 años, los apotegmas no es otra cosa más que un viejo pozo de agua fresca. Nos acercamos reverentes para beber de un viejo pozo que aún sigue vertiendo la frescura de sus aguas. La radicalidad de su fe que tuvieron estos hombres, ¿verdad? Y estas mujeres vivieron una vida radical. Podemos criticarla como ustedes gusten y mandan. Estuvo bien, lo hicieron mal. Siéntase libre de criticarlo. Pero lo que nunca vamos a poder criticar jamás es que ellos tomaron una decisión para no caer en la tentación de acomodarse en las poltronas del poder. Eso jamás vamos a poder reprochárselos. La urgencia por su salvación eran hombres que estaban plenamente comprometidos con su salvación, cosa que no pasa hoy, ¿verdad? Hoy entre el trabajo, los chicos, la escuela, querer ganar plata, hoy entre hacer la comida, hacer el quehacer, entre las actividades en la iglesia, entre mil y un cosas, ¿no? Lo que menos pensamos en el día es cómo estoy viviendo mi salvación, ¿verdad? Y nos olvidamos de que hemos sido salvos, ¿verdad? Por eso nuestros cultos vamos y la gente, oh, a veces la ves como enojada, como que las llevan a la iglesia a la fuerza. Hay otros que los miras ya como pues, una costumbre, ¿viste? Que es gente que, pues sí, llega temprano, antes que cualquier otra persona, que se siente en el mismo lugar, pero que no le ves el gozo de su salvación, ¿verdad? Predicadores que predicamos, pues, pues porque hay que predicar, ¿verdad? Directores de culto que tienen que hacer circo, maroma y teatro para que la iglesia se anime. En fin, ojalá podamos, eh, ¿cómo es? Podamos recapitular este punto y podamos conocer la salvación, la honestidad que ellos tenían, la disciplina de buscar el rostro del resucitado. Bueno, son herencia que debemos celebrar, que debemos reconocer. Ojalá, queridos alumnos, siempre haya en nosotros ese placer, esa dicha, ese gozo. No necesitamos sonreírnos ni estar a carcajadas en el culto. La mirada lo dice todo, ¿verdad? La mirada lo dice todo, el rostro lo dice todo. Así que, y cuando alguien está feliz por su salvación, termina contagiando a otros de lo mismo. Muy bien, después de que vimos esta unidad, vimos un poco acerca de quién fue Jesús, la espiritualidad de Jesús, y vimos que Jesús se da el nombre del Emanuel, ¿verdad? Dios con nosotros, Dios en nosotros, Dios por nosotros. Es Dios. Es Dios que de alguna manera, ¿no es cierto?, está habitando en nosotros a través del Espíritu de Jesús. Es Dios quien de alguna manera está haciendo el impacto necesario. Por eso decía que a veces presiento que muchos de nosotros no somos como Jesús porque desconocemos mucho de Jesús. Es decir, en nuestras iglesias o en nuestras oraciones o en nuestros devocionales, seguimos hablando del mismo Jesús que aprendimos hace 5, 10, 15, 20, 30, 40 años. Seguimos hablando del mismo Jesús. Seguimos refiriéndonos a Él de la misma manera. Seguimos pensando que es nuestro amigo, ¿verdad? Seguimos pensando que es nuestro Salvador.
seguimos pensando que es, no sé, qué otra, ¿no? Nuestra paz, qué sé yo, no sé. Eh, Porque son los modelos que hemos encontrado y muchos de estos modelos están basados en esta imagen, ¿verdad? En un Jesús muy perfectito, muy polaquito, con ojos celestes, un Jesús, ¿no? Flaco, esbelto, con lindo cuerpo, un Jesús que sus facciones son de actor de Hollywood, ¿verdad? Que que parece ser que está todo reagraciado, pero que su actitud es muy parca, muy sosa, como que le falta vida, ¿no? Algo que me gusta mucho de la serie de Netflix que es Chosen, The Chosen. Bueno, siento que se acercaron un poco más a un Jesús mucho más humano, un Jesús que ríe, que sonríe, que come, que se enoja, que disciplina, bueno, me gusta un poco más ese Jesús, pero sigue siendo una representación, ¿no? Sigue siendo una representación y yo creo que buscar o encontrar un Jesús tan amigo, tan compañero, tan amante, ¿verdad? A un Jesús que sonríe a carcajadas, que le duele la panza cuando se ríe un montonal de un buen chiste, de una buena compañía, de una linda comida, de un lindo vino. Este, bueno, es un Jesús que disfruta la vida, ¿verdad? Es un Jesús que te acompaña, que es compañero, ¿no? Que es amigo, que es alguien que de alguna manera, a cada paso que vos vas dando junto a él, vos vas aprendiendo mucho más de él, vos vas dejándote seducir más de él, vos vas haciendo que la experiencia de su compañía sea más desafiante, más apasionante, más alucinante, más comprometida. Cada paso que vos das con él es un paso hacia un propio descubrimiento de tu vida, de tu fuerza, de tu espiritualidad, de tu amor, de tu compromiso con tu prójimo, en fin, un montón de cosas, ¿verdad? Y solo lo podemos descubrir en la medida que caminamos con él. Así que bueno, vimos algunas características de la espiritualidad de Jesús. Y dijimos que si nosotros queremos volver a Jesús como nuestro único Señor y proclamarlo como único Salvador, hay que recuperar su espíritu. Debemos vivir impregnados de Él, debemos vivir por el espíritu de Jesús. Y lo hablo desde esta convicción, una plena convicción que tengo, hermanos, de que no hay nada más urgente en la iglesia de hoy que volver a Jesús. No hay nada más urgente en la iglesia que volver a Jesús para centrar nuestra espiritualidad en Él, en su proyecto, para centrar nuestra fe con verdad, con fidelidad, con audacia, con astucia, ¿verdad? El proyecto de Jesús, la iglesia necesita. Bueno, no podemos cambiar toda la iglesia, evidentemente, pero sí podemos cambiar nosotros y nosotros podemos ser claramente un un encuentro, un contacto de espiritualidad con Jesús, con nuestra vida y poder influenciar a los demás, ¿verdad? Urge, urge que la iglesia vuelva al proyecto de Jesús, que deje de pensar en sus peleas internas, que deje de, de ser piedra de tropiezo, ¿verdad? Que que cumpla su objetivo, su misión, que viva Cristo. Creo que eso sería lo que hoy nos urgiría más. Eh, y bueno, tenemos, por ejemplo, una espiritualidad al servicio de una vida más humana. Jesús amaba la vida y él era feliz. Y si él era feliz, hacía felices a los demás. Y eso trata la espiritualidad, ¿verdad? Cuando uno es feliz a los demás. Cuando uno es amargoso, termina uno creando conflictos, ¿no? Así que Jesús fue un ser que amaba la vida. Él tenía la pasión del Padre.
que era amigo de la vida, ¿verdad? Amigo del distinto, amigo del diferente, principalmente amigo del desposeído, amigo del que no tenía alguien que lo ayudara. Jesús no hizo distinción de nadie, la vida era una, no importa el color de piel, los rasgos de las facciones del rostro, de posiciones económicas, ideológicas, ¿no? Porque sabemos que muchos fariseos siguieron a Jesús y Jesús los aceptó. Bueno, Jesús amaba, era amigo de la vida. Jesús, su proyecto iba en dirección de los pobres, porque él vivió la pobreza, él sabía lo que es irse a la cama con la panza medio vacía o vacía, ¿verdad? Donde las oportunidades de trabajo no eran buenas para él, donde él tenía que viajar a otras ciudades como a Séforis, a Tiberíades, ¿no es cierto? Que eran las ciudades más grandes cercanas a Nazaret, donde él vivía, como para ir a ofrecer su mano de obra como constructor, como carpintero. Mantener una familia de ponerle 10 personas no era fácil, imagínense, era María, era José, dos, Jesús, tres, cuatro hermanos, siete, y ponerle tres hermanas, 10. Bueno, para, para las condiciones en las que se da la vida de Jesús y donde él vive en un pueblito de 200 300 habitantes, pues no, no era fácil, hermanos. Entonces él sabía eso, ¿verdad? Sabía. Sus sandalias no eran este, de, de marca reconocida, no era Adidas, ni Fila, ni nada por el estilo, evidentemente, ¿no? Su ropa, pues, evidentemente, no, no era de estas marcas, ¿no? De Calvin Klein o de, qué sé yo, de lagartito que a veces ponen aquí en las chombas, ¿no? Pues no. Jesús, su mensaje fue hacia los pobres y hoy debemos pensar mucho en ellos también, ¿no? Y en la medida en que podamos hacer el bien a alguien que lo necesita, por favor, hágalo. No necesita publicarlo en Facebook, pero hágalo. Jesús también tenía una espiritualidad alentada por la compasión, él abrazaba, él acompañaba con ternura, ¿verdad? Su compasión era tan grande, ¿no? Que se bancaba todo el Señor. ¿Qué quieren que le diga? A veces el Señor tenía que responder para dar una enseñanza a sus discípulos, pero el Señor se la bancaba muy bien, porque él sabía, ¿verdad? Él sabía perfectamente las debilidades. Creo que el grito más fuerte de su compasión lo dio en la cruz del Calvario, cuando él dijo, Padre, perdónalos, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el símbolo más grande de la compasión, de, de estar a favor de alguien que merecía todo el castigo, como los que lo estaban crucificando, o nosotros que por nuestra culpa lo crucificaron, y él solamente pedía perdón. Su mirada compasiva era grandísima. Los evangelios sinópticos siempre reflejan esta idea de alguien que mira. Jesús siempre mira y su mirada no es de tristeza. Hay alguna narración cuando cura al hombre de la mano seca? Dice que mira con bronca a los que estaban allí con enojo, pero su enojo no era malo, o sea, al menos en esa narración, no era malo, sino Jesús fue esa mirada como diciendo, de verdad, o sea, me van a culpar por curar a alguien que está sufriendo un montonal, no puede ser, ¿verdad? Esa mirada que a veces uno le lanza a alguien como diciendo, no te puedo creer que pueda ser tan injusto, ¿no? Y solo pensar en vos. Bueno. Aparte de eso, las miradas del Señor fueron compasivas con los niños, con la viuda que iba a enterrar a su único hijo en la ciudad de Naín. Tiene la mira, con Zaqueo que lo mira, la mujer encorvada que la mira, no solo la mira, sino la toca. En fin, Jesús tenía una mirada maravillosa que lo restaura todo. Hacía gestos de bondad. La parábola del buen samaritano es por excelencia, ¿no? Jesús siempre le gustaba tocar, sanar, dar de comer, ¿no? Cuando los discípulos le dijeron, Señor, hay un montón de gente, despídelos, que vayan a las aldeas a comprar.
y que se arreglen solos. Y Jesús le dijo, no, 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 no. Ustedes les van a dar de comer. Esos pobres discípulos, seguro que hasta les bajó la presión, ¿no es cierto? ¿Y de dónde? Dijo el Señor. "Ni no sé. Entonces alguien vino y dijo, mira, solo tenemos esto, ¿no? El pan y el pez. Bueno, es suficiente. Entonces, Jesús daba de comer, aun cuando la gente solo lo buscaba para llenar el estómago. No le importaba. Jesús sabía decir, mira, es importante que la gente coma y si solo vienen por eso, vamos a darle de comer. Bueno, hasta aquí vamos a dejar la clase, hermanos. En la próxima cerramos este tiempo, ¿verdad? Cerramos ya, Dios mediante, la, eh, el resumen que estoy haciendo de Espiritualidad Cristiana uno con algunos, tal vez, conceptos nuevos que no dije hace 3 años. Y después entramos ya a otra etapa de esto, ¿verdad? Y, y yo sé que les va a gustar mucho también lo que vamos a ver después. Bueno, pues anhelo que Dios los bendiga. Un placer poder compartir con ustedes a través de este tiempo y estas reflexiones. Cuídense mucho, nos vemos mañana, Dios mediante, en la clase grabada. Que Dios los acompañe y que los bendiga ahora y siempre. ¿Eh? Bendecido día para todos. Chau, chau.